Saludos amigos, bienvenidos a Eclesia Online, este programa en donde hablamos pues, de los acontecimientos de la vida de la Iglesia y también de la vida diaria de la sociedad. Aquí estamos tres sacerdotes con un invitado muy especial. Les habla Monseñor Francisco Javier Acero, con nosotros está Francisco Javier Monroy, bienvenido, y cómo no, pues Patricio Lynch, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Gusto verlos. Pues con nosotros está, como digo, un invitado muy especial en este programa especial. A partir de hoy vamos a hacer unos programas especiales dedicados al sínodo de la sinodalidad. Bienvenido, Monseñor Luis Marín. Gracias por estar con nosotros. Bien hallado, es una alegría. Saludos a todos. Pues es una alegría que pues, hayas aceptado dentro de esta agenda tan llena de actividades, porque tú eres el secretario, uno de los secretarios generales del Sínodo para Español, creo recordar, uno de los que está llevando todo, no solamente lo que es el sínodo, lo que vemos hacia aquí, hacia afuera, sino todo lo que se va haciendo por dentro, toda la red. Hace unos 20 de junio aproximadamente se sacó el Instrumentum Laboris, que es una forma de trabajo, un instrumento de trabajo, tal como dice pues las palabras. Y antes de llegar a este Instrumentum Laboris, ¿qué destacarías? Porque hubo unos momentos de escucha y de discernimiento en toda la Iglesia. ¿Qué destacarías cuando a ti te llegaba y llegaba a toda la Secretaría General del Sínodo todas estas reflexiones, escuchas, discernimientos, preguntas? El Instrumento Laboris lleva preguntas, pero bueno, vamos a hablar ahora de lo que ha sido el sínodo hasta el Instrumento Laboris, este tiempo de escucha y discernimiento. ¿Qué te ha enseñado a ti todo esto? ¿Qué has aprendido? Primero, he aprendido que la Iglesia es sinodal en su esencia. Es decir, ¿de qué se trata? Ha sido lo primero, porque a veces todos nosotros, cuando nos hablaban de sinodalidad, pensábamos enseguida en el sínodo de los obispos. Sin embargo, el Papa Francisco nos dice, no, toda la Iglesia es sinodal. Toda la Iglesia está unida a Cristo, toda la Iglesia forma comunión, todos los cristianos, cristianas, hermanos y hermanas, y esto nos lleva a una, primero, corresponsabilidad. Cada uno debe participar en la Iglesia siguiendo su propia vocación, asumiendo responsabilidades. Y segundo, nos impulsa a la evangelización. Y esto es toda la Iglesia. Por tanto, esto es lo primero que había que tener claro. Entonces se trata de involucrar a todos, de iniciar un proceso que no termina nunca, porque hay sínodo, hay sinodalidad mientras exista la Iglesia, toda la Iglesia es sinodal. Ahora, hay diferentes etapas, diferentes momentos. Comenzamos desde abajo, la experiencia hermosa de la etapa diocesana, en la etapa en las iglesias locales, donde pues, los grupos parroquiales, donde las comunidades religiosas, los movimientos laicales, pues todos se involucraron, participaron para discernir qué quiere el Señor de su Iglesia en este momento de la historia. ¿Qué quiere el Señor de nosotros en este momento de la historia? De eso se trata. Después todo eso fue a las conferencias episcopales, a las diócesis, después las conferencias episcopales. Con todo eso que nos llegó al sínodo, toda la síntesis de las conferencias episcopales, redactamos un documento de trabajo para cada uno de los continentes, para las conferencias continentales, 7 conferencias continentales. Después del trabajo de las conferencias episcopales continentales, con sus aportaciones, hemos realizado el Instrumentum Laboris. Por tanto, ¿qué ha sido? ¿Qué ha supuesto todo este proceso? Primero, un redescubrimiento de la unidad de la Iglesia. Una unidad que es plural, en la que se integran distintas sensibilidades, distintas vocaciones, es decir, una Iglesia variada y al mismo tiempo que vive la unidad de la fe. En segundo lugar, una llamada a la corresponsabilidad. Hay que participar, todos. El Papa habla mucho de la Iglesia, superar la Iglesia clerical, la Iglesia del clericalismo, la Iglesia piramidal. Cada uno debe integrarse en la Iglesia y participar según la propia vocación. Porque la vocación básica que nos iguala a todos es el bautismo, que nos une a Cristo. Y después, desde ahí, cada uno sigue a Cristo según su particular vocación. Todo esto junto, todo esto integrado. Y en tercer lugar, he descubierto también pues, la belleza de la colaboración, de la evangelización
en este mundo y los retos enormes que tenemos. Es decir, una iglesia que no podemos limitarnos a contemplarnos a nosotros mismos, a perder fuerzas en enfrentamientos internos, ¿no? Y debemos vivir intensamente la comunión y desde ahí salir al mundo de hoy para evangelizarlo, para llenar de luz, la luz de Cristo, todos los rincones de nuestro mundo. Este es un proceso bellísimo, un proceso pues, que nos llena, a mí al menos, de una enorme esperanza, una gran esperanza. Que no nos podemos limitar a lamentarnos de lo mal que va el mundo, de los retos que tenemos, sino debemos ponernos realmente en una actitud de participación y de evangelización. Esto es un proceso muy hermoso de renovación y de esperanza. Yo lo he resumido en 2 palabras. Más Cristo y luego otras 2, más Iglesia. Esa es la sinodalidad, ese es el sin. Qué bien, Monseñor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Vale, porque realmente de esto hablamos en el programa muchas veces, ¿no? Muchas personas que nos están escuchando, que nos ven también en la televisión, ¿no? O sea, la radio, la televisión, es en televisión, saben que estamos proponiendo siempre mucho más Cristo y más Iglesia, ¿no? Es genial y volvemos a invitarles. Supongo que en este proceso que es muy hermoso, bueno, yo voy a hacerle una pregunta. Habrá habido seguramente dificultades importantes porque estamos hablando de un movimiento que me imagino es para muchísimos años. Ahora estamos comenzando algo. Entonces, poner en funcionamiento un movimiento semejante tiene que tener, no sé, puede recordarnos un par de dificultades que nos lleven más, ¿no? Y hay muchas dificultades. Yo recuerdo pues, una anécdota. De las primeras veces que nos encontramos con el Papa Francisco, él me preguntó, ¿tienen dificultades en este proceso? Yo digo, sí, Santo Padre, claro que hay muchas. Y me dice, menos mal que hay dificultades, porque si no hubiera dificultades no sería del Espíritu Santo. Pero dificultades hay muchas. La primera dificultad quizá que yo veo es el no darnos cuenta de la oportunidad que tenemos. Realmente se ha definido el proceso sinodal como un kairos, un tiempo del Espíritu, un tiempo de gracia, un tiempo de renovación, un tiempo de esperanza. A veces no nos damos cuenta de lo que supone. Una oportunidad de renovación profunda, es decir, de autenticidad. No se trata solo de cambiar estructuras, no se trata solo de repartirnos tareas. Eso viene como consecuencia. La raíz es la autenticidad y la coherencia de la Iglesia. Y esto es un proceso muy hermoso. Entonces a veces no nos damos cuenta. Otra dificultad que hemos tenido también en esta línea es el problema de una Iglesia en muchos ámbitos todavía muy clerical. Yo me he encontrado con que si el párroco funciona, es decir, el párroco tiene una sensibilidad sinodal y ayuda, pues va adelante. O el obispo. Y si no, puede bloquear. Esa es la gran responsabilidad. Podemos llegar a bloquear la acción del Espíritu Santo. Y esto es tremendo, Esto es una responsabilidad muy grande. Esta ha sido otra gran dificultad. Otra dificultad, nos es difícil integrar las diferencias. Es decir, tendemos a actitudes homogéneas, a buscar lo igual, al igualitarismo. Y esto no es la Iglesia de Cristo. Es decir, integrar en la unidad esa pluralidad a la que nos ha abierto, por ejemplo, la fase continental. No es lo mismo África que América Latina, no es lo mismo Norteamérica que Oceanía, es distinto. Pero en esa Iglesia plural, esa pluralidad también. Y otra dificultad, que queremos resultados inmediatos. ¿Y en qué va a cambiar el sínodo? ¿En qué se va a notar inmediatamente? Son procesos que no terminan nunca, porque toda la Iglesia es sinodal. Entonces, comenzar estos procesos, ir hacia adelante, y vamos descubriendo la belleza, vamos descubriendo las sorpresas del Espíritu Santo, vamos descubriendo pues, la vitalidad de la Iglesia. Todo esto, estos procesos que nos hacen ir cambiando progresivamente y de forma continuada. Estos son algunos de los retos que tenemos. Luego hay muchos más, muchos retos de todo tipo. Pero vamos adelante. Yo, por contar también una experiencia personal, si vale en algo. Al principio de este proceso, es enorme, tremendo. ¿Y dónde voy yo? ¿Cómo voy a poder ayudar a poner en marcha un proceso tan enorme, tan grande, tan profundo?
Bueno, a mí me ha ayudado mucho, lo he contado en otros lugares, en otros momentos, porque realmente me ha supuesto un punto de referencia y una ayuda. Pues a Abraham, el Señor le dice: sal de tu tierra, de tus seguridades, de tu casa, ponte en camino a la tierra que yo te mostraré. No se sabe, él no sabe dónde está esa tierra, no sabe cuál es esa tierra, no sabe cuál es el camino, y sin embargo sale. Yo creo que esto es lo que tenemos que hacer, no buscar las seguridades, no buscar controlar nosotros el proceso, sino fiarnos del Espíritu, escuchar al Espíritu, ponernos en camino, iniciar, y Él nos va guiando. Él nos va guiando. Yo creo que ha sido una experiencia que a mí me ha servido muchísimo. Monseñor, la verdad que entusiasma escucharlo y creo que ha dicho cosas importantísimas. Bueno, quisiera recuperar algunas. Usted nos estaba diciendo que la Iglesia es sinodal o no es. En ese sentido, estamos hablando de un rasgo, no de un rasgo, en realidad de una cuestión identitaria de la Iglesia. No es un atributo, sino que somos sinodales. Y también nos está hablando de las resistencias, habló de la pluralidad, que no es uniformidad, pero viviendo la unidad de la fe. Yo quisiera hacer una pregunta referida a lo que recién Monroy decía también, pero después abrirlo a, usted hablaba de Kairos, ¿no? Del tiempo oportuno, de oportunidades, etc. Primero, yo creo que ha habido una linda recepción en la mayoría de los lugares sobre este proceso de la sinodalidad, pero sí conocemos todos, ¿no? Iglesias locales, varias, lamentablemente, donde pareciera que este tiempo de consulta pasó de largo, ¿no es cierto? Donde el sínodo no tiene la menor importancia y creo que, bueno, están presentando una profunda resistencia. La pregunta es, aunque no haya recetas para esto, ¿qué hacemos con estos hermanos que se resisten, ¿no? Por un lado. Segundo, para no quedarnos con lo negativo, en esta iglesia del tercer milenio, ¿qué es lo que usted visualiza, se imagina, desea, anhela? Más allá de que, claro, como el llamado de Abraham, no sabemos este camino que estamos haciendo, no sabemos lo que el Señor nos promete, pero bueno, todos anhelamos algo en el corazón, ¿no? Entonces, si usted nos pudiera contar qué es lo que usted se imagina de esta iglesia del tercer milenio. Bueno, respecto a lo primero, claro que hay resistencias, ya digo, tenemos que ir cambiando estos procesos. Ha habido lugares donde pues han sido los laicos los que han tirado o han ido adelante con este proceso. Hay que superar la iglesia clerical. Yo en esto sí he seguido pues, lo que yo llamo la política de las 3 P's. Las 3 P's. Primera P, paciencia. Pero paciencia de verdad, de ponernos en las manos de Dios y confiar profundamente en el Señor, que hace su obra, si nosotros nos dejamos. Entonces, los tiempos suyos no son los nuestros. Tener mucha paciencia, mucha paciencia. Es decir, no desanimarnos. Si no hay una dificultad, pues ya no, como no me sale todo bien, pues ya me retiro, no se puede hacer, ¿no? Son procesos que las personas se van incluyendo, van participando, hay distintas velocidades, unos comienzan muy rápido al principio, otros van mucho más lentos, pero bueno, paciencia, paciencia, paciencia. Segunda P, perseverancia, perseverancia, hay que perseverar, continuar, buscar modos. Yo en esto sí creo que el proceso sinodal fundamentalmente es una experiencia. Hay que experimentarlo. No basta solo decir, hay que hacer, debemos reunirnos, debemos discernir. No basta decir, hay que experimentar, tener la experiencia. Eso es algo muy hermoso también por parte de obispos, de sacerdotes, de laicos. Y en las síntesis que nos han enviado se recoge. Es decir, la experiencia de iglesia, la experiencia de discernimiento. Y esto hace falta, pues, perseverancia, paciencia, perseverancia. Y tercera P, presencia. Hay que acompañar el proceso, hay que estar presente. Siempre. Y no basta decir, cuando estén todos, entonces yo me incorporo. O cuando todos los de mi parroquia, o cuando todos los obispos, o todos los sacerdotes. Vamos a empezar. Se comienza con los que quieran. El Señor nunca se impone. Dios jamás se impone, sino que se propone. Bueno, esta es la propuesta, acompañamos, vamos avanzando en esta experiencia y los demás se van integrando. Yo esto es lo que creo que debemos hacer para ir superando las resistencias. Quien tenga buena voluntad, pues saber explicar las cosas, saber acompañar y a ir cada vez, pues ya digo, ofreciendo espacios de encuentro.
Vamos un momento a una pausa, le vamos a seguir, Monseñor Luis Marín, que es agustino, ojo. Bien. Vamos a una pausa, seguimos con este tema del sínodo, esta respuesta a esta pregunta interesante de Patricio. Enseguida volvemos. Seguimos aquí, esto es Iglesia Online, seguimos con Monseñor Luis Marín, que está hablándonos del sínodo, de la sinodalidad, que muy pronto se va a celebrar en Roma. Ya se ha celebrado en las iglesias particulares, en las iglesias locales, incluso en tu parroquia, en tu decanato, se habrá celebrado una reunión en donde se han preguntado ciertas cosas y en donde nos hemos escuchado unos a otros. Estabas, Monseñor Luis, hablando ahí de la sinodalidad. Adelante. Bueno, la segunda pregunta era sobre la iglesia del tercer milenio. Pues claro, yo lo primero que creo es que debemos ser conscientes del tiempo en el que estamos. Es decir, no valen recetas, no valen rutinas, no vale vivir en un pasado que ya no existe. No se puede. No podemos volver al pasado. Entonces no podemos repetir mañas y formas y maneras que a lo mejor podrían ser válidas para los años 50, para los años 60 o para el año 2000. Pero darnos cuenta en la época en la que vivimos. Segundo, darnos cuenta del lugar y del ámbito cultural en el que estamos. Ha sido muy curioso y muy bonito y muy aleccionador cómo desde varias iglesias locales de África y de Asia nos han dicho, bueno, la Iglesia Católica todavía tiene muy marcada las formas y el pensamiento latino-occidental. Es decir, Estados Unidos, Norteamérica, Latinoamérica, Europa. Pero la Iglesia África es distinta. Asia es distinta, otra dimensión cultural. Entonces no podemos imponer tampoco nuestros modelos culturales. Debemos abrirnos a esto. A las realidades. No es lo mismo una parroquia urbana que una zona de campo. Es decir, hay esa variedad que decía antes. Darnos cuenta también. Y con esto, ver y discernir cuáles son los retos de hoy. Y de esos retos de hoy dar respuesta. No esperar que venga y quejarnos. No, nosotros somos la respuesta. Cada uno de nosotros y cada comunidad cristiana. Y yo que espero, que desearía y que sueño, pues sueño la Iglesia de Jesús. Nada más ni nada menos. Eso es. Es la Iglesia de Jesús que a mí me entusiasma, que me enamoró, que me hace estar vivo, que me llena de alegría. Y esa iglesia de Jesús en este mundo, en la historia que nos toca vivir. Por eso yo sueño una iglesia coherente, más coherente, una iglesia valiente. Estamos a veces muy limitados, muy cerrados en las seguridades, nos da miedo perder, nos da miedo que nos salgan mal las cosas. Una iglesia valiente, una iglesia guiada por el Espíritu y por tanto una iglesia creativa, no desde nuestra propia creatividad, sino desde la creatividad del Espíritu Santo, que es magnífica y que rompe todos los moldes y nos lanza y que nos saca. Una iglesia creativa y también con todo esto sueño con una iglesia alegre. La iglesia de la sonrisa, la iglesia de la risa, la iglesia que es buena noticia. A veces el Papa se refiere mucho a las cargas de funeral, a las tristezas, estamos siempre en el negativismo. Que Cristo ha resucitado, que la iglesia es alegría, gozo profundo del Espíritu.
Esta es la iglesia que yo sueño, la iglesia de Jesús, con todos mis hermanos y hermanas, para ayudarnos mutuamente a ir avanzando en esta tarea. Para los que nos están viendo y escuchando, el sínodo va a tener como dos grandes partes, ¿no? Octubre 2023 y luego en el 24, ¿no? ¿Puede explicarnos un poquito por qué, digamos, este cambio, por qué estos dos encuentros, en qué va a consistir, qué vamos a ir viendo en el primer encuentro, qué se espera del segundo? Un poquito para que todos podamos enterarnos de que el proceso va a ser largo, ¿no? Bueno, decíamos que la iglesia es sinodal. Es decir, la sinodalidad es de toda la iglesia, es un proceso en el que ha habido distintas etapas, la diocesana, la continental, nos seguimos avanzando. Otro momento es el sínodo de los obispos, que es la aportación que hacen los obispos para discernir la voluntad de Dios, para potenciar este momento sinodal, para reflexionar sobre la sinodalidad en la iglesia. Es un elemento más, pero que no termina, es decir, no es el punto de llegada, sino que es un elemento más que se integra en este proceso. Entonces, esta Asamblea General del Sínodo de los Obispos se va a celebrar en dos momentos, una única asamblea en dos momentos. En octubre de 2023, apuntamos las fechas, desde el día, se inaugura el 4, el día 30 tendremos una vigilia ecuménica de oración, interesante. Después el día 1, 2 y 3 días de retiro espiritual, que es una novedad absoluta, que nunca se ha hecho en el Sínodo de los Obispos. Y el día 4 se inaugurarán los trabajos de la 16ª Asamblea General del Sínodo de los Obispos, que se hace en dos momentos. Esto en 2023, del 4 al 29 de octubre, y en octubre de 2024. Todavía no están determinadas las fechas. ¿Para qué? Para discernir lo que el Señor quiere de nosotros. Cómo podemos ir avanzando y profundizando en esta iglesia sinodal. Esto es Y segundo, y es una realidad muy bonita, para después de esta primera asamblea, octubre del 23, poder escuchar a toda la iglesia de nuevo. Serán pocos meses, pero lo que se trabaja en el sínodo de los obispos, poder enviarlo también, poder escuchar cuál es lo que dice o el discernimiento de toda la iglesia universal. Volveremos a las diócesis, no como antes, es decir, los tiempos son más limitados, y con eso poder potenciar y tener un proceso de circularidad para poder continuar el trabajo en 2024 y seguir después. De eso se trata, esto es. Monseñor Luis, una pregunta. En la Iglesia no tenemos la costumbre de evaluar. Y ante estos procesos sinodales, ¿hay métodos que evalúan si esto va saliendo de acuerdo a lo que ustedes se han propuesto con el Papa Francisco? Bueno, sí, efectivamente, en todo proceso un elemento esencial es la evaluación, la programación, la realización y luego la verificación o evaluación. También, efectivamente, esto se contemplará también en los trabajos del sínodo. No es posible una receta única para toda la Iglesia, porque las velocidades son distintas y las realidades son distintas. Entonces podemos, si creamos una normativa o un modelo para todos los lugares, puede resultar ineficaz, porque es distinto un lugar que otro. Si vamos a potenciar algunos criterios, y luego, si se ha dicho, ya se dijo en la etapa continental, en la etapa diocesana, que cada diócesis, fundamentalmente cada diócesis, y cada parroquia también, deben generar sus propios procesos de evaluación y de integración. Es un elemento que también se realizará, se lo veremos en la Asamblea del Sínodo de los Obispos. Aprovechando, Monseñor, que estamos hablando de cuestiones prácticas, ¿no? Para los oyentes creo que sería bueno también que nos explique un poco la novedad de este sínodo. Usted está repitiendo sínodo de los obispos, pero la particularidad de este en concreto es que nos acabamos de enterar que hay muchos padres sinodales que van a ser laicos y madres sinodales. Vamos a tener la posibilidad gracias a Dios, yo creo como un signo de los tiempos, de muchas mujeres laicas y también religiosas que van a participar del sínodo con voz y con voto. Me parece que es de una novedad
total, entonces quería preguntarle su valoración, y también me pareció interesante porque entre aquellos que van a participar en las listas que acaban de ser publicadas, hay algunos hermanos que sabemos que públicamente tienen una mirada teológica y eclesial contraria al sínodo de la sinodalidad. No quiero dar nombres, pero me parece que es interesante que el Papa haya también convocado en función de, bueno, de la necesaria atención que requiere haber dentro de la dinámica eclesial. Claro, efectivamente, es decir, la Iglesia no es monolítica y uniforme. Lo importante es dentro, es decir, aportar, no desde fuera decir yo no me gusta, yo no quiero, no, vamos a discernir juntos, pues todo es válido, todo nos puede ayudar. Es decir, yo no busco personas que me digan lo que yo quiero escuchar o que piensen como yo quiero, no, vamos juntos, sí que estemos unidos en el amor a Cristo, en el amor a la Iglesia y buscando el bien común. Y desde ahí vamos a discernir juntos cuál es la voluntad de Dios, aportando cada uno nuestra luz. Ahí está el método también de la conversación espiritual que puede ayudar mucho. Entonces, es reflejo de lo que es la Iglesia. Segundo elemento, es decir, es el sínodo de los obispos. Un sínodo que es el modo de concretar la sinodalidad, uno de los modos de concretar la sinodalidad propia de la colectividad episcopal. Sería absurdo que quisiéramos, por ejemplo, transformar el consejo pastoral en consejo económico. ¿No? Usted, el consejo económico es otra cosa. El consejo pastoral es consejo pastoral. Entonces, el consejo presbiteral en un capítulo conventual son cosas diversas, todas importantes, expresiones sinodales, pero son diversas. El sínodo de los obispos es sínodo de los obispos. ¿Se pueden crear otras estructuras? Se pueden crear. Se pueden crear. Por ejemplo, en América Latina se creó la Asamblea Eclesial. Pues puede haber, vamos a ver. Pero no, ¿qué debemos transformar? Lo que no es en otra cosa. Es decir, sínodo de los obispos es sínodo de los obispos. Luego veremos si es posible o es conveniente en la Iglesia crear otras estructuras de participación, otras estructuras sinodales. El Espíritu Santo nos irá guiando. Pero, así como en la parroquia, por ejemplo, el párroco no es un pequeño rey que decide todo, un autócrata, pues no es un párroco. El obispo no es un príncipe donde decide y toma decisiones sin contar con nadie. Pues, sino que necesitan escuchar. Y la experiencia bonita ha sido, es decir, escuchar al resto del pueblo de Dios. El párroco, para hacer su discernimiento, debe escuchar al resto del pueblo de Dios. El obispo, para discernir, debe escuchar al resto del pueblo de Dios. Y luego tomará sus decisiones. Que no es un régimen asambleario. El obispo es obispo, el párroco es un párroco, pero necesariamente debe escuchar y debe discernir dentro de la Iglesia. Pues lo mismo, para ayudar a este discernimiento y para que se haga presente de alguna manera el resto del pueblo de Dios, el Papa ha invitado, ha abierto la participación en el sínodo de los obispos a no obispos. ¿Quiénes son estos no obispos? Bueno, evidentemente no puede ser un porcentaje muy grande, porque entonces se desnaturalizaría el sínodo de los obispos. Es un 25%. Es significativo, pero indica un camino, pero sigue manteniéndose la dimensión episcopal del sínodo. ¿Cómo se han elegido esta gente, con estas personas de no obispos? Pues han sido cada conferencia continental, Europa, África, Norteamérica, Latinoamérica, Asia, Oceanía y las iglesias orientales, 7, cada una de las 7, han propuesto una lista de 20 nombres. 20 nombres de no obispos, donde el Papa ha dicho dos cosas. Primero, que sea gente que tiene experiencia sinodal, que ha participado en la sinodalidad, en todo este proceso. Segundo, que refleje la variedad de la Iglesia. Es decir, que haya sacerdotes, diáconos, laicos, religiosos, y que la mitad de los que se presenten sean mujeres. La mitad, al menos la mitad. De estos 20 nombres que ha presentado en cada una de las conferencias continentales, el Papa ha escogido 10. O sea, son, por la parte de las conferencias episcopales, 70. Cada una, en todas ellas, el número de mujeres ha sido, de estos 10, 6. O sea, más del 6 mujeres.
en todas. Después también el Papa, en los de nombramiento pontificio, el Papa puede elegir, para que participen en el sínodo, varias personas, ha elegido también no obispos, un porcentaje de no obispos. Entonces, con todo esto, todas estas personas, miembros del sínodo, pues tendrán voz y voto. Las mujeres son 54 mujeres con discapacidad con derecho a voto. Luego hay otras personas, otras mujeres, no obispos, que vienen como colaboradores, como invitados, pero no tienen voto. Esos no tienen voto. Los que tienen voto son los miembros del sínodo, y todos ellos. Y es una novedad, realmente indica un camino y es una apuesta muy clara del Papa. Pues juntos, es decir, no es para repartirnos el poder o para mandar más o para ver qué importantes somos, ¿no? Sino porque la Iglesia es pueblo de Dios, la Iglesia es familia de Dios y todos buscamos el bien de la Iglesia y juntos discernimos lo que el Espíritu Santo quiere para nosotros en este momento de la historia. Es una novedad y realmente bonito, una apuesta. Por eso nos indica que hay que arriesgar, que no se trata de repetir recetas siempre. Vamos a ver qué es lo esencial y qué es lo accesorio. Y desde ahí poder actuar. Muy bien, pues con esto nos vamos. El tiempo en televisión es así y en la radio. Mil gracias, Monseñor Luis Marín, por este tiempo dentro de esta agenda tan variada, tan llena, ya a las puertas del sínodo. Gracias por compartir todo esto. Y gracias también a Patricio y a Javier por estar aquí con nosotros. Esto ha sido Eclesia Online. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima.